Muy buenas tardes, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy nuestra cápsula ya número 264 cápsulas, pues cuyo único cometido es el incrementar la cultura jurídica de quienes nos están viendo y escuchando a través de nuestros distintos canales. El principal, Cultura Jurídica Televisión en YouTube, en Facebook nuestro grupo Cultura Jurídica Televisión, en Instagram Cultura Jurídica Televisión y en Telegram nuestro canal Cultura Jurídica Televisión, a donde se publican todas nuestras cápsulas y además videos de audiencias, conferencias, paneles, coloquios en vivos que hemos tenido de otras conferencias en otros países, para que ustedes los puedan ver y analizar y obviamente pues criticar también. Y bueno, pues el día de hoy pues el caso Teuchitlán sigue dando de qué hablar, tanto el estado de Jalisco como pues a nivel nacional. Desafortunadamente pues el caso Teuchitlán es la punta del iceberg de varias de algo que evidencia de la situación que se evidencia en nuestro país, y una de ellas es pues cómo se dejó crecer, se enraizó el crimen organizado y común en nuestro país. Desde pues poquito antes de que entrara Vicente Fox a la presidencia se empezó a notar esto, aunque sabemos que esto tiene desde la mitad de la década de los 80, cuando pues prácticamente el gobierno y el narco pactaban para que pudieran hacer sus operaciones sin problemas, pero no había el nivel de violencia y de criminalidad como sucede en la actualidad, ¿no? De ahí las frases célebres de este narcotraficante Caro Quintero, que quería pagar la deuda, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí se dio esa colusión entre crimen y el Estado, ¿no? ¿Y por qué creció y se enraizó? Porque pues tenemos evidente en ciertos estados pues narcoestado. Incluso si pudiéramos dar ese calificativo al estado de Jalisco, pues le quedaría muy bien. Igual a Tamaulipas. Y a otros estados donde desafortunadamente pues el crimen ha imperado, ¿no? Ha imperado, se ha coaligado con las instituciones, incluso hasta el mismo ejército que se supone que por mucho tiempo tuvo tareas de seguridad en cuestiones de policía, pues también se vio infiltrado por el crimen, ¿no? Pero ¿por qué? Porque pues se aliaron. Crimen y Estado fue uno mismo, crimen y autoridad, los narcoempresarios y todos aquellos que se benefician de estas actividades ilícitas, pues se fue enraizando, fue creciendo, y yo lo describo como un cáncer, ¿no? Un cáncer que se extendió, se dejó crecer, y ahora ¿cómo lo vamos a extirpar? Ese es el gran problema. Sí se puede, ya lo hemos comentado en algunas otras cápsulas, de que medidas preventivas desde el núcleo social, desde atender a los jóvenes, a los niños, de que estudien, trabajen, tengan acceso a la cultura, al deporte, se alejen de los vicios, de las drogas, de los narcocorridos, de la ociosidad, de las armas. Si nosotros logramos evitar eso y que el joven se encauce desde su familia, desde los valores, y que todas las instituciones cooperen en ello, pues vamos a lograr de que pues estos niños no caigan en las redes del crimen, y en la medida de que se esté evitando eso, pues estará teniendo éxito estas políticas en materia de criminalidad. Desafortunadamente, si hemos visto que aumenta exponencialmente el nivel de violencia y criminalidad, pues nos indica que ha fallado, que estas tareas, estas medidas, planes, programas, pautas de prevención pues no han servido, ¿no? Porque si no ya hubiéramos visto la reducción significativa de los niveles de violencia, y estamos viendo exactamente lo contrario, ¿no? Alguien me preguntaba que quiénes eran los profesionales
de la ciencia encargados de implementar estas medidas de política criminal preventivas, y yo les decía que pues son los criminólogos. Los criminólogos son aquellos personajes profesionales que pueden ayudar a coadyuvar a implementar estas medidas de política criminal junto con otras áreas de la ciencia, o sea, es interdisciplinaria. Obviamente también el trabajo social, la antropología, la sociología, etcétera, ¿no? Y obviamente pues las leyes, ¿no? Estas medidas son de mediano y largo alcance. Recordemos que dan efectividad en los 5, 10, 15, 20 o 25 más años para que surtan efectos de estas medidas y podamos empezar a ver que descienden los niveles de criminalidad, y no solamente criminalidad organizada, sino criminalidad común, ¿no? Pero todo lo hemos dejado a la contención y la reacción. Todas estas medidas que se implementan por los 3 niveles de gobierno en la actualidad pues son medidas en su mayor parte reactivas, de mera contención, solamente dan solución momentánea, de momento, ¿no? Es un paliativo solamente, que no resuelve el cáncer, que no resuelve la enfermedad principal, solamente lo que hace es contenerla de momento, pero de fondo no se va hacia la causa, hacia la raíz del problema, ¿no? Y este caso de Teuchitlán evidencia eso, de que están fallando ambas medidas, las de contención y las de prevención, pero también pone en evidencia todo el aparato institucional, todo el sistema de justicia, sobre todo el de procuración de justicia, se pone en evidencia porque pues cómo es posible que hayan operado con toda impunidad y con toda facilidad estos criminales en ese centro, en un municipio muy cercano a Guadalajara, sin que la autoridad lo supiera. Todo el mundo lo sabía, seguramente, la población, hasta el párroco del lugar, los vecinos, el Estado mismo, seguramente lo sabían ese movimiento, pero pues nunca lo detectaron en apariencia. Nunca dijeron nada, a lo mejor algunas veces por miedo, pero pues operó, no había inteligencia policial. Entonces pues lo que pasó desafortunadamente es que pues se refleja lo que pasa en gran medida en muchísimos de los estados del país, que es que el crimen ya controla territorios, asentados sus reales, con la displicencia, con la complacencia de los gobiernos. Y como dijera Nayib Bukele, ¿qué acaso no se puede combatir en un estado y así hacerlo con los demás? Pues sí, el problema es que seguramente de la información que tiene el presidente de El Salvador es que pues están aliados empresarios y gobierno, funcionarios, lubrican ahí sus bolsillos con ese dinero de esas actividades ilícitas, ¿no? Entonces mientras suceda eso, pues prácticamente el combate al crimen va a ser como si alguien estuviera en una misma barca y uno remando hacia adelante y el otro remando hacia atrás, y el que tenga más fuerza es el que impulsa la barca hacia una dirección, ¿no? O sea, vamos en sentido contrario a ambos y no se avanza, ¿no? No se avanza en este tema, y las fiscalías federal, estatal, pues quedan en franca evidencia de su, pues vamos a llamarle ineptitud, al procesar las escenas del crimen, en este caso la escena donde se encontraron estos restos, independientemente que haya sido o no un crematorio o un centro de entrenamiento, pues es una escena del crimen que se tiene que asegurar, que se tiene que procesar, y ni el gobierno federal hizo en su momento lo suyo, ni la Fiscalía General de la República, ni las fiscalías del estado de Jalisco, que pues es quien debió de haber tenido la mayor responsabilidad en este tema, ¿no? Entonces esto es lamentable, y no creo que esto nada más sucede en este caso, ¿no? En muchos otros casos de feminicidios, homicidios, delitos graves, pues la fiscalía pues realmente no investiga, solamente junta muchas pruebas, realmente no hace una acción de investigación. Y cuántas veces esas actividades preliminares o los procesamientos de la escena, si no se hacen bien, pues los crímenes quedan en impunidad, como va a quedar el caso de los 43 de Ayotzinapa. No se quiere decir en público,
no quieren decir la verdad, ni el abogado que lleva el caso, de que se contaminó la escena del crimen, y al no procesarse y contaminarse la escena del crimen, pues ese crimen va a quedar en la impunidad. Desafortunadamente, como ahí también hubo colusión de autoridad con el crimen, pues realmente prácticamente no se va a saber la verdad, ni se va a poder procesar a los responsables, precisamente por esos errores. Vamos a llamarle errores, si no es que a propósito se hizo de esa manera, ¿no? Y lo mismo va a suceder en este tema, y yo creo que socialmente es algo sumamente grave. Yo creo que el único país que tuvo una situación similar pues fue Colombia, en las épocas de los grandes narcotraficantes en ese entonces, y yo creo que los niveles de violencia están muy similares aquí en México. Entonces algo se debe hacer una coparticipación entre autoridad y entre ciudadanía, pues para poder echar a andar esas medidas de prevención y de contención, y que haya una atención a la ruptura del tejido social, porque estos niños, estos jóvenes están optando por irse al crimen y no por irse por vamos a llamarle por el camino recto, ¿no? El camino de la mayor parte de los ciudadanos que estudian, que trabajan, que tienen un empleo pues digno, etcétera, y no se dedican a estas tareas, ¿no? Entonces eso habría que pensar, y también como bien lo decía un criminólogo que conozco, de que pues dejemos de fomentar esa narcocultura. En nada abona a la situación. Ya basta de tener series o comentarios que solamente hacen apología del delito, y no lo contrario, ¿no? Evitar que los niños y que los jóvenes se identifiquen con esa narcocultura, ¿no? Los narcocorridos, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas medidas nos van a ayudar a que en el mediano y largo plazo, yo diría que esto va a ser de largo plazo, pues podamos ya comenzar a ver la disminución significativa y duradera de los índices de la criminalidad. Y pese a lo que digan estudiosos o youtuberos o pseudo-influencers, que ahora ya veo que hay gente que habla cosas sin ningún fundamento y tiene muchos seguidores, pese a lo que digan, pues el modelo de Nayib Bukele es un modelo a seguir. El problema es a qué costo y si sus efectos van a ser duraderos, se van a extender a través del tiempo. Pero bueno, es un modelo en Latinoamérica. Los modelos de tolerancia cero se ha visto que no han funcionado del todo, pero bueno, yo pienso que México va a tener que irse hacia ese rumbo si es que quiere que se vea resultados pronto, y que realmente pues también la prevención empieza a tener sus efectos, ¿no? Que es lo que todos queremos y todos tenemos responsabilidad en ello, ¿no? Y la última noticia es que vamos a comentar es de que la ONU pues se corrobora que es un mero florero internacional. No puede hacer nada en el tema de Rusia-Ucrania, que todo parece indicar que fue una guerra prefabricada, ya se está viendo, sobre todo porque casualmente ahora ya quieren llegar a un arreglo y van a saquear todos los recursos de Ucrania para Estados Unidos. Quiere decir que pues ahora sí que ya te hice el favor de prestarte las armas y ahora me vas a tener que pagar. No hace nada ante las amenazas de Donald Trump contra de Groenlandia, de apoderarse de otros territorios, de invadir países. Nunca lo ha hecho, realmente no lo ha podido hacer. Es lo que hemos visto con la guerra también de Irak prefabricada, guerra de bandera falsa. Y pues no tiene ese poder, ni los organismos internacionales, ni la Corte Internacional, ni tampoco en el caso palestino. Ya otra vez se rompió el alto al fuego, otra vez Israel, el gobierno de Israel haciendo de las suyas,
matando a gente así es y siniestra, sin que nadie pueda hacer nada, sin que se pueda parar este genocidio. El plan de desplazar a la población de la Franja de Gaza pues ya está en marcha, con la complacencia de la ONU. Israel lo que pues es lo que quería también con esa guerra de bandera falsa, era tener un pretexto para hacer una guerra a gran escala y destruir toda la infraestructura, y ahora se quiere reconstruir, pero dejando a la población quitándola de ese lugar. O sea, es como un crimen prearmado, ¿no? Y donde la mayor parte de la comunidad internacional calla. Obviamente esos abogados que vemos en sus cápsulas criticando al sistema y diciendo que tenemos el mejor sistema, pues también no dice nada sobre ese tema, calla ante las ineficiencias del aparato judicial y el aparato fiscal. Y pues a nivel internacional es exactamente lo mismo, ¿no? La violación sistemática de los tratados internacionales y los derechos humanos por los países más poderosos, de mayor influencia económica y militarmente, con la complacencia de los organismos internacionales y de la ONU, que bueno, yo creo que ya lo hemos comentado en varias cápsulas, se tendría que replantear su propia existencia, ¿no? Porque no está sirviendo de absolutamente nada, ni tampoco las determinaciones de los organismos de la Corte Internacional, de la Corte Penal Internacional, Corte Internacional de Justicia. Pues también es letra muerta, porque pues no se puede hacer nada para dar con los responsables de genocidio, parar pues esta guerra asimétrica, este apoderamiento de territorios, para la guerra de Rusia contra Ucrania y otras guerras que también existen en el mundo, en donde el Consejo de Seguridad de la ONU pues no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Es un mero espectador de las violaciones de derechos humanos cometidos por quienes dicen defender la democracia y las libertades. Pues bien, esto era lo que quería comentarles en nuestra cápsula de hoy. Que tengan un excelente sábado, un excelente fin de semana, y pues compartan nuestros videos, nuestros canales. Y pues recuerden que si tienen algún comentario o algún tema que quieren que se ventile, pues con mucho gusto lo puedo hacer. Muchas gracias.